Bueno, muy bien. Muy bien, bienvenidos entonces a la segunda parte de la clase de hoy. Entonces, en la primera sesión habíamos llegado hasta evacuado lo que era la multiplicación entre una matriz y un vector, columna en particular. Habíamos visto este ejemplo y habíamos descrito pues, ya con una nueva notación el producto interno. El producto interno acá que se genera entre cada una de las filas de la matriz con el vector columna para producir los elementos de la sí, ya. para producir los elementos del vector respuesta. Listo. Entonces continuamos ahora. Vamos a hablar de lo que es la matriz identidad y la matriz elemental. Entonces, la matriz identidad también se le llama el módulo de las operaciones matriciales o de la multiplicación matricial. Bueno, la matriz de identidad es aquella que deja todos los vectores sin cambio al operarlos con ella. Entonces, sus características es que tiene unos en la diagonal y ceros en los demás sitios. Por ejemplo, en la matriz de identidad 3×3 tenemos de esta forma. Entonces, 1 en la diagonal, ceros en los demás sitios. Entonces, ¿por qué es una matriz de identidad? Por lo que dice acá, o lo que se expresa acá. Si yo multiplico una matriz cualquiera por esa matriz de identidad, me va a dar lo mismo, ¿sí? Entonces, si yo aplico a ambos lados de la ecuación matricial que tengo, la matriz de identidad, pues me va a dar lo mismo, no va a cambiar nada, ¿sí? Por eso se le denomina también el módulo de la multiplicación matricial, matriz de identidad. Y pues obviamente varía en función del grado de las matrices, ¿no? Estamos hablando de matrices cuadradas, entonces si es una matriz 4×4, pues acá habrá otra fila y otra columna, ¿sí? Si es 2×2, pues sería solo este pedazo, ¿sí? Y así, sucesivamente, sigue la misma estructura. La matriz elemental, esta es la que nos sirve para hacer, por ejemplo, la eliminación gaussiana usando matrices. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, por lo pronto, la matriz elemental es aquella que me permite restar un múltiplo L de la fila J a la fila I, ¿sí? Que era lo que nos interesa hacer en la eliminación gaussiana. O sea, restarle a una fila, por ejemplo, en este caso, restarle a una fila, por ejemplo, qué sé yo, la segunda, un múltiplo de la primera, ¿sí? Entonces, esta matriz elemental me va a permitir hacer eso. Entonces, ¿qué características tiene? Tiene unos en la diagonal, el número menos L, o sea, con L pues cualquier múltiplo o número que pues me convenga usar allí, en la fila I, columna J, y ceros en el resto de los sitios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué quiere decir eso? Digamos que yo quiero restarle L veces la primera fila a la tercera fila, ¿sí? Entonces, utilizaría en un sistema 3×3, utilizaría esta matriz elemental, ¿sí? Entonces, como vemos, le voy a restar L veces la fila J, que en este caso sería 1, o sea, la primera fila, a la fila I, que en este caso sería la tercera fila, ¿sí? Y el menos es porque le voy a restar, ¿listo? Entonces, menos L veces la fila 1 a la fila 3, ¿sí? Entonces acá hay un ejemplo con un vector, entonces aquí se le aplicó esta misma matriz elemental al vector B, a un vector B cualquiera, un vector respuesta, y pues me da que pues aquí no me altera nada, pues es lo que yo hacía en la eliminación gaussiana, cada vez que yo aplicaba un múltiplo de la primera fila a una fila, a la fila que estuviese trabajando, pues las otras filas no me variaban, ¿cierto? Solamente estaba variando en la que yo estaba haciendo la operación. Aquí ocurrió lo mismo. Entonces, como lo que estoy haciendo es restarle L veces la fila 1 a la fila 3, entonces las otras dos filas no varían. Entonces acá en el vector B, B1 y B2 quedaron igual. Y B3 pues está denotado por la
por la operación que se debe hacer allí. Entonces B3 menos L veces la fila 1. ¿Sí? Ahora veamos que también, si yo le aplico E al sistema de ecuaciones lineales que tengo, pues debo aplicarlo a ambos lados, ¿no? Y eso me produce un sistema que es equivalente al sistema original. O sea, este sistema es equivalente al sistema original. ¿Por qué? Porque si lo único que yo hice acá fue restarle un múltiplo de una fila a otra fila, ¿sí? O sea, si yo quisiera volver acá, lo que podría ser lo contrario, sumarle el múltiplo de esa fila a la fila que alteré anteriormente. Entonces, de acá puedo ir acá y de acá puedo ir acá, ¿sí? Entonces eso los hace equivalentes. Al ser equivalentes, pues tienen la misma solución. Miren que X aquí no varía, ¿sí? Pero lo que sí es, lo que buscamos es que, o ¿por qué hacemos eso? Porque pues este sistema alterado es más simple que el sistema original, ¿sí? Entonces, pues eso es lo que buscamos, hacer el sistema más simple para poderlo resolver. Listo. Ahora sí vamos a hablar de lo que es la multiplicación entre matrices, o sea, entre dos matrices. Entonces vamos a partir de un ejemplo de eliminación gaussiana. Entonces utilicemos la matriz esta elemental que acabamos de ver. Entonces si yo uso esta matriz elemental y la opero con una matriz de coeficientes cualquiera, esta por ejemplo, que pues esta corresponde a nuestro ejemplo original. Entonces, ¿qué me está diciendo esta matriz elemental? Que yo quiero restarle dos veces la primera fila a la segunda, ¿sí? Dos veces la primera fila se la voy a restar a la segunda. Y pues al multiplicar este por este me va a dar este resultado. Entonces, como vemos, las dos filas que no estuvieron involucradas en la operación están inalteradas. Y la segunda, pues precisamente sufre la transformación que estaba buscando. Entonces, si yo cojo la primera fila y la multiplico por 2 y eso se lo resto a 4, entonces tendríamos 2 por 2, 4. Entonces 4 menos 2 da 0, que era lo que estaban buscando. Ya eliminamos ese coeficiente en la primera variable. Listo, ahora el segundo elemento. 2 por 2, 2. Eh, perdón, sí, menos 2 sería acá, porque estoy multiplicando por menos 2. Menos 2 por 1, 2. Menos 6, menos 8. ¿Sí? Y en el tercer elemento, entonces la misma historia. Menos 2 por 1, menos 2, menos 0, pues da menos 2. ¿Sí? Acá repito para el primer término, porque creo que lo había dicho diferente, aunque pues el resultado es el mismo. Entonces, menos 2 por 2, menos 4. Más 4, 0. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como ven, entonces lo que dijimos, aquí dice, pues lo que acabo de decir, la primera y la última fila no se alteran, mientras que dos veces la primera fila fue restada a la segunda fila, ¿sí? Entonces ahí podemos ver que mediante esa multiplicación, aplicando esta matriz elemental, podemos emular la eliminación gaussiana. Entonces, también tenemos que ver que la definición de multiplicación matricial debe ser consistente con la definición de multiplicación de una matriz y un vector. Pues, ¿por qué? Porque un vector, como vimos, es un tipo particular de matriz, con una sola columna. Entonces, es decir que si A y B, que es, pues en este producto A y B, si en ese producto B tiene una sola columna, el resultado sería idéntico al de esta multiplicación A por X, donde X es un vector. Entonces, si yo elevo eso al caso de matrices, ¿sí? De aquí se desprende que cuando la matriz B tiene varias columnas, por ejemplo, X1, X2, X3, si fuese una matriz 3x3, las columnas en AB van a corresponder a estas formas, o sea, van a tener este tipo, ¿sí? O sea, la matriz A multiplicada por cada una de las columnas de B. Entonces, la primera columna del producto va a ser la matriz A multiplicada por la primera columna de B. La segunda columna del producto va a ser la matriz A multiplicada por la segunda columna de B. Y la tercera columna del producto va a ser la matriz A multiplicada por la tercera columna de B.
Es decir, que B contiene varias columnas lado a lado, y lo que hacemos es tomar cada una de esas columnas en forma separada y una por vez, ¿sí? Las vamos aplicando o las vamos operando con la matriz A para obtener las diferentes columnas del producto o el resultado de ese producto, ¿sí? Listo. Entonces vamos a ver un ejemplo. Note que la primera columna de EA, o sea, de este ejercicio, o sea, de esta primera columna, corresponde a la matriz E multiplicada con la primera columna de A. Perdón. O sea, eso corresponde a la matriz E, toda la matriz, multiplicada con la primera columna de A, que es lo que estamos detallando acá. Entonces acá extrajimos la primera columna de A, ¿sí? Y la operamos con la matriz E. Y eso me dio exactamente la primera columna de A. ¿Cómo lo operamos? Pues ya lo vimos, ¿sí? Es una combinación lineal cada punto entre la fila correspondiente de la matriz que estoy operando con el vector columna que estoy operando. Entonces, por ejemplo, para obtener este 2, lo que hago es con el producto interno entre esta fila y la columna. Entonces, 2 por 1, 2. Me da 2. Perdón, para obtener este 2 sería 2 por 1, 2. Listo. Más 0 por 4, 0. Entonces ya, 2 más 0, 0. Más 0 por menos 2, 0. Entonces llevo a 2 más 0, 2. Que eso me da esto. ¿Sí? Puedo hacer el producto interno correspondiente para ya los siguientes elementos. ¿Qué es lo importante ver acá? Que obtuve la primera columna de esta matriz producto operando la matriz origen y la matriz izquierda, por así decirlo, en este caso E, por la primera columna de la matriz derecha, en este caso A, ¿sí? Ahora, si yo separara la segunda columna e hiciera lo mismo, pues obtendría así mismo la segunda columna del producto, y así sucesivamente. Bueno, en general, entonces podemos llegar a una regla para obtener cada uno de los elementos de A, B, en términos pues de los productos internos. Pero entonces, para que esa regla se aplique, debemos cumplir las siguientes condiciones. Entonces, la primera es, si A y B son matrices cuadradas, ambas deben tener el mismo grado. Es decir, ambas deben ser n por n. Sí, eso quiere decir que pues yo no puedo, yo tengo que operar matrices 3 por 3 con matrices 3 por 3, matrices 4 por 4 con matrices 4 por 4, ¿sí? No puedo operar matrices que tengan diferente grado, o sea, una 3 por 3 no la puedo operar con una 4 por 4, por ejemplo, en caso de matrices cuadradas. La segunda es pues un caso ya más general. Si A y B son rectangulares, se debe cumplir que el número de columnas de A sea igual al número de filas de B, ¿sí? O sea, en este caso, pues también se cumple para las cuadradas, ¿no? Por ser cuadradas. Entonces, el número de columnas de A, o en este caso B, debe ser igual al número de filas de B, en este caso A, ¿sí? O sea, aquí E tiene 3 columnas y A tiene 3 filas, entonces es compatible de acuerdo a esta regla, ¿sí? Que pues en realidad es una regla más general que la anterior. Entonces, ¿qué, ¿de qué otra forma puedo ver eso? Que si A es una matriz M por N, o sea, una matriz con M filas y N columnas, y B es una matriz N por P, o sea, con N filas y P columnas, entonces la multiplicación de AB es posible, ¿sí? Dado que pues acá A tiene N columnas y B tiene N filas, o sea, cumple la regla. Y el resultado será una matriz M por P. O sea, ya la nueva dimensión de la matriz va a ser determinada por las filas de A y las columnas de B. ¿Sí? Entonces el resultado va a ser M por P. Entonces, si se cumplen esas condiciones, entonces esta regla también se cumple. O sea, tenemos que el elemento en cada posición IJ del producto AB es el producto interno entre la iésima fila, ¿sí?, de A
y la j décima columna de B. ¿Sí? Acordémonos que I lo estábamos usando para filas, J para columnas. Entonces, si yo estoy hallando el elemento en la posición IJ, pues lo más natural es que sea igual al producto interno entre la I décima fila de la matriz izquierda, o A en este caso, y la J décima columna de la matriz derecha, en este caso B. Entonces acá en este diagramita la podemos ver. ¿Sí? Entonces miremos que acá, para hallar este elemento, ¿sí? Que es lo que se escribe acá. Acá pues se escribe ya específicamente lo que es ese producto interno. Entonces, digamos que para hallar este elemento en la matriz respuesta, que corresponde al elemento 3, 2, o sea, el elemento que está ubicado en la fila 3, columna 2, lo que hice fue hallar el producto interno entre la tercera fila de la matriz izquierda, ¿sí? Y la segunda columna de la matriz derecha. Entonces eso es lo que se aparece acá. Entonces AB en la posición 3, 2, o sea, tercera fila, segunda columna, va a ser igual a A31, por este elemento, B12, sub 1, 2, más A sub 3, 2, por B sub 2, 2, más A sub 3, 3, por B sub 3, 2, más A3 sub 3, 4, por B sub 4, 2. ¿Sí? Como vimos, pues es una combinación lineal, un producto interno, como ya lo habíamos visto, tal como ocurre en el caso de la multiplicación de una matriz por un vector, pero pues aquí hay que tener la salvedad de que pues como ya tengo más columnas o vectores columnas en la segunda, en la matriz derecha, pues voy a tener que discriminar con cuál de esas columnas estoy haciendo el producto interno cada vez, ¿no? Entonces, como vemos, es bastante intuitivo. Simplemente si yo quiero hallar este elemento, pues me remito a la tercera fila o combino o hallo el producto interno entre la tercera fila de la matriz izquierda y en la segunda columna de la matriz derecha. ¿Sí? Esa es la regla más general que se usa para hallar el producto entre dos matrices. Entonces vamos a mirar un ejemplo. Entonces nos dan estas dos matrices para multiplicarlas. Entonces, como vemos, las matrices no son de la misma dimensión. Esto es una matriz cuadrada de 2 por 2 y esto es una matriz rectangular 2 por 3, o sea, dos filas por tres columnas. Entonces, lo primero que tenemos que corroborar es que que cumplan la regla. Entonces, ¿cuál es la regla? Que el número de columnas de la matriz izquierda, o sea, dos columnas, sea igual que al número de filas de la matriz derecha, las dos filas. En este caso, pues, se cumple. Y entonces, ¿cómo hago para hallar estos elementos? Pues entonces hago el producto interno entre las filas y las columnas correspondientes. Entonces, por ejemplo, para el elemento 17, que es que está en la posición 1, 1, entonces va a corresponder a este producto interno. ¿De dónde sale? De, de operar la primera fila de la matriz izquierda con la primera columna de la matriz derecha. Entonces, hallamos el producto interno que involucra a esos dos vectores, por así decirlo. Entonces, entonces tenemos que 2 por 1, que pues que 17 va a ser igual a 2 por 1, más 2 por 5. Perdón, más 3 por 5. ¿Sí? Y efectivamente, 2 por 1, 2, más 3 por 5, 15, da 17. Entonces, si yo quisiera hallar este valor que está ubicado en la posición 1, 2, ¿sí? O sea, fila 1, columna 2, entonces voy a la primera fila de la matriz izquierda y hallo el producto interno con la segunda columna de la matriz derecha. Entonces sería 2 por 2, 4, más 3 por menos 1, que es menos 3, y eso me da 1. ¿Sí? Y así puedo seguir haciéndolo para todos
los demás elementos. Como vemos, la reglita es la misma que se describe en la imagen que se explica acá. Listo. ¿Qué más hay que decir con respecto a la multiplicación matricial? Pues hablemos de sus propiedades, que es importante tenerlas en cuenta porque aquí varían un poco en relación a lo que son las propiedades de la multiplicación normal que todos conocemos. Y pues puede llegar a confusiones si no se hace esta salvedad acá. Entonces primero consideremos tres matrices, A, B y C, que pueden ser cuadradas o rectangulares. Y si son rectangulares, pues sus formas, o sea, sus dimensiones, permiten que sean multiplicados en ese orden. ¿Qué quiere decir que sean multiplicados en ese orden? Que digamos que si A es m por n, entonces B es n por p, ¿sí? Y si B es n por p, entonces C es p por h, por ejemplo, ¿sí? O sea, se cumple la reglita que vimos allá atrás. Entonces, tenemos que la multiplicación matricial es asociativa, ¿sí? Es decir, que es lo mismo si yo tomo A por B y lo opero primero y después el resultado lo opero por C, a que si tomo A y lo opero por el resultado que me da B por C, ¿sí? Eso es asociativo. Listo. Las operaciones matriciales son distributivas, es decir, la multiplicación se distribuye con respecto a la suma, ¿sí? En este caso, entonces, si tuviéramos este escenario de A que multiplica a B a la suma entre B más C, pues entonces eso es lo mismo que, o sea, nos da lo mismo si simplemente tomamos A y lo distribuimos en esa suma, o esta multiplicación y la distribuimos en esa suma, o sea, es igual al producto entre A y B más el producto entre A y C. Ahora, si la multiplicación se está por derecha, también funciona de la misma manera. B, o sea, si yo la suma de B más C multiplicada por D, D siendo otra matriz, entonces es igual a B por D más C por D, ¿sí? En este caso, pues se asume, o hay que hacer la salvedad de que pues esas matrices son compatibles para poder ser operadas entre sí, ¿no? Sí, que pues acá como distribuimos, acordémonos que para sumar las mismas matrices, las matrices deben ser del mismo tamaño. Eso lo dijimos al principio. Entonces, pues en este caso podríamos decir que todas estas matrices que estoy considerando acá son cuadradas y compatibles. ¿Sí? O si son rectangulares, son igualmente compatibles. Muy bien. Por último, y esto es muy importante, es que la multiplicación matricial no es conmutativa. Eso quiere decir que de multiplicar A por B no es lo mismo que multiplicar B por A. Y por eso acá, por ejemplo, importa el orden. O sea, importa si yo estoy multiplicando por izquierda o por derecha, porque no puedo alterar, o sea, no puedo mover esto a discreción o a mi acomodo, porque la multiplicación no es matricial, no es conmutativa. O sea, si yo pusiera este D acá, ya no me daría lo mismo. Si yo pusiera este A acá, ya no me daría lo mismo, ¿sí? Lo mismo acá en la asociatividad. Si yo mezclara estas letras, o sea, si ya no fueran A, B, C, sino por ejemplo A, C, B, pues ya no sería lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la multiplicación no es conmutativa, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, importa el orden en que yo opero las matrices, ¿sí? No es como en la multiplicación normal o de escalares en la que el orden no importa, acá sí importa. ¿Listo? Por último, entonces este es el libro que estoy usando como guía para el curso, es, por si lo quieren buscar, se encuentra en internet. Listo. Entonces, hasta acá iría la segunda sección de la clase. Ese sería el tema que estaba programado para hoy. Ya al grupo de WhatsApp envié el taller. Ese taller, como les digo, la idea es que me lo entreguen la próxima clase, es decir, el próximo sábado. Así bajo la misma metodología que usamos con el taller anterior. ¿Listo? Entonces en este momento voy a cortar ya la grabación. Y si desean, hacemos una sesión adicional para resolver dudas o preguntas. Entonces, si están de acuerdo con eso, me escriben al WhatsApp, en el grupo de WhatsApp, que quieren la otra sesión. Y ya la cuadramos y la hacemos. ¿Listo?
Entonces Sí, voy señor, me a... parece muy interesante. Listo, perfecto. Entonces voy a parar acá la grabación, voy a cerrar la sesión y entonces ya cuadramos una sesión adicional para preguntas, dudas